Una galería de fotografías de trabajos que ya no se ofertan, curiosos oficios que se han perdido con el tiempo. La mayoría porque lo que antes hacía una persona, ahora lo hacemos con tecnología. Oficios artesanales que recordarán nuestros mayores, sobre todo aquellos que vivieron lejos de las grandes urbes. Hacemos un repaso a muchos oficios que han existido, por eso aquí te presento. Top 6. Trabajos que dejaron de existir en la humanidad. Número 6. Frenólogo. Una falsedad en forma de oficio. Estos sujetos se dedicaban a medir las cabezas de la gente para descubrir qué había dentro de la persona en cuestión. También tenían en cuenta la forma del cráneo y las facciones. Según los frenólogos, podían vislumbrar su inteligencia, su personalidad, sus tendencias delictivas, carácter. Está considerada como una dañina pseudociencia y tuvo su final definitivo en 1967. Durante el siglo XIX gozó de una popularidad extrema, tras ser ideada por el alemán Franz Joseph Gall. La frenología se difundió por diversos países como Francia e Inglaterra, pero fue en Estados Unidos, donde alcanzó un alto nivel de difusión a través de la fundación de sociedades frenológicas y revistas. Además, aunque sus postulados fueron equivocados, es un antecedente importante del localizacionismo. La frenología tiene un lugar bien ganado en la historia de la psicología y de las neurociencias en general, que merece ser reconocido con el valor que le corresponde. En el número 5 tenemos el paragüero. Un paragüero se encargaba de diseñar y confeccionar paraguas a mano, seleccionando cuidadosamente los materiales como varillas y tela, para garantizar su durabilidad y estética. Estos expertos dominaban técnicas específicas. Su experiencia y habilidad les permitía crear paraguas únicos y personalizados, adaptados a las preferencias y necesidades de los clientes. Si hay algo que suele romperse es un paraguas. En otros sitios existía la figura del paragüero que se anunciaba cantando "paraguero" en los años 40 y 50. El oficio de paragüero, como el resto de los trabajos, fue testigo de su época. Desde 1990 las fábricas que otorgaban las partes de paraguas a los paragüeros empezaron a cerrar, porque ganaron territorio aquellos paraguas importados de China. En el 4 puesto tenemos a los deshollinadores. Estos solían limpiar las chimeneas. El carbón habrá sido un gran avance industrial, pero en su negrura, escondía horrible abuso infantil, tanto en las minas como en las chimeneas. Mary Poppins, en su preciosa historia, omitía esa realidad vergonzante. El oficio de deshollinador no era ni remotamente tan romántico como lo imaginamos. Durante siglos, fueron figuras conocidas en casi todo el mundo. La limpieza de chimeneas se convirtió en una profesión con el creciente uso de carbón para la calefacción doméstica. Las chimeneas de albañilería para quemar madera solían ser lo suficientemente amplias como para un adulto pudiese limpiarlas, pero el carbón requiere una chimenea más angosta. La expansión urbana que comenzó antes de la Revolución Industrial significó una proliferación de edificios con tubos llenos de curvas y ángulos. Estos tuvieron que ser limpiados para evitar incendios en los tirajes. A ese fin y con infinita crueldad, se usaron los niños por su tamaño y bajo costo. En el Reino Unido, los deshollinadores tomaron aprendices, que eran chicos de la casa o se los compraban a sus padres entre 7 chelines y 4 guineas, y les entrenan para subir chimeneas. Sus tutores habían firmado los documentos del contrato, enfrente de un magistrado, que los unía a él, hasta que fueran adultos. Hubo acuerdo general en que a los 6 años, según ellos, era una buena edad para entrenarlos. Terrible. En el puesto número 3, tenemos al despertador humano. Este trabajo consistía en despertar a la gente para que pudieran llegar a tiempo a sus empleos. Llamado el knocker-up, utilizaban varas o palos cortos, para golpear en la puerta de las viviendas de sus clientes, o largo, generalmente hecho de bambú, para alcanzar ventanas o pisos altos. Muchos utilizaban una cerbatana, el pago era semanal, y el knocker-up no se retiraba de la vivienda sin estar seguro de que su cliente se había despertado. La medida tuvo mucha popularidad y muchas las personas que ejercieron este oficio, la mayoría jubilados y algunos policías que, para llevarse un sobresueldo, realizaban esta tarea mientras hacían la ronda de vigilancia, pero también algunas mujeres, entre ellas Mary Smith, quien utilizaba la curiosa técnica de usar una pequeña cerbatana con la que lanzaba piedrecitas o frutos secos y cacahuetes contra las ventanas. Número 2. Detectores de aviones enemigos. Antes del radar se utilizaban estos artilugios para escuchar si se acercaban aviones enemigos. Ante los límites tecnológicos, el mejor recurso era el oído humano. La historia nos dice que el desarrollo de lo que hoy conocemos como radar explotó durante la Segunda Guerra, y los primeros experimentos documentados se remontan a fines del siglo XIX. Sin embargo, la tecnología no llegó de inmediato al campo de batalla,
y la mejor alternativa disponible para los combatientes era la detección acústica, con una combinación de cuernos gigantes, micrófonos y oídos humanos bien entrenados. El desarrollo de estos sistemas de detección no fue exclusivo de ninguna fuerza, pero los británicos se destacaron por la creación y el despliegue de espejos acústicos, orejas, gigantes de hormigón que usaban micrófonos móviles para maximizar la amplitud del sonido recibido. Al combinar los registros de dos espejos y aplicar triangulación, sus responsables podían determinar la posición del sonido. Y en el número 1 tenemos a los lectores de fábricas. Leían en voz alta a los trabajadores de las fábricas para entretenerles, a veces eran contratados por los mismos empleados. La práctica empezó en el siglo XIX, en la época de la colonia española, cuando el periodista Saturnino Martínez acababa de lanzar un combativo diario obrero, La Aurora, dirigido a las masas proletarias. En 1865 se le ocurrió además enviar a un lector que leyera el periódico a los trabajadores de una tabaquería en La Habana. Este tipo de lecturas surgieron originalmente en las cárceles, según la historiografía cubana, como una forma de hacer más llevadera la vida a los reos. Por eso también el nombre de galeras para el lugar donde trabaja el lector. Espero que te haya gustado este video, no olvides compartir y activar la campanita, me estarías ayudando mucho a hacer este tipo de contenido. Muchas gracias.